hora. Antes que todo, me siento honrado de estar con ustedes esta tarde, celebrando un nuevo encuentro, un nuevo aperitivo de Professionisti Italiani. Cumplimos la segunda parte de un aperitivo de los más interesantes, más que todo para esta época de la cuarentena y de la pandemia y de la cuarentena. Después de aproximadamente un mes que nos encontramos la última vez, hay muchas cosas para actualizar con nuestros psiquiatras de cabecera, Giovanni María Dabosa, desde Roma, perito de la Rota Romana, psiquiatra por supuesto, y nuestro querido amigo también, Leandro Dionisio, psiquiatra de Córdoba, profesor de amplias universidades y también con un currículum interminable. Así que les paso la posta, no sé quién quiere comentar primero, o vos Giovanni o Leandro. ¿Cómo quieres? Podría ser como una introducción, porque a mí me parece muy interesante el trabajo que está haciendo Giovanni, como para que él después ponga el trabajo y bueno, y después discutimos entre los dos un poco los resultados de lo que él está observando, porque en este fenómeno es muy interesante poder tener la visión del norte, porque todo ocurre primero allá y después viene para acá. Entonces, es un aprendizaje para nosotros. Ellos ya están viviendo el verano de la pandemia y nosotros todavía estamos en pleno invierno de la cuarentena. O sea, estamos mucho tiempo detrás, parece poco, pero es mucho para lo que implica una patología como esta que se ha instalado mundialmente, ¿no es cierto? Y que indudablemente nadie se le esperaba, y es todo una cuestión de ensayo-error. Los gobiernos están viendo qué conviene hacer y se aplica y después se desaplica, y bueno, y de esta manera se va aprendiendo también del fenómeno, que obviamente va a cambiar las cosas, no hay duda. A mí me parece que hoy ya incluso nosotros estamos en condiciones de dividir, una cosa es la pandemia y otra cosa es la cuarentena, que es una medida a consecuencia de la pandemia, pero que trae otras consecuencias que quizás por ahí uno no las ha tenido tan en cuenta. Los ingleses han sido los que más han estudiado este fenómeno de cuarentena. Por supuesto que hay que aplicarla acorde a la cultura de cada pueblo. Cuando yo digo esto, la Argentina, imagínense, nosotros tenemos una capacidad de adaptación que el mundo no tiene, porque lo que vivimos acá, en términos de crisis económica, crisis política, crisis de todo tipo, entonces hace que, bueno, tengamos una capacidad de adaptación, de sobreadaptación, ¿sí? Casi como que nos adelantamos, porque, bueno, estamos acostumbrados a que un dólar, vos puedas comprar algo a $10 y mañana nada, y así, y es todo el tiempo, digamos, es todo el tiempo, ¿no es cierto? De todos modos, a mí me parece interesante introducir el tema, porque me parece que, como decía, es muy importante la palabra de Giovanni en el sentido de que puede dar muchos elementos para el análisis del impacto que va a ocurrir acá en la Argentina. Que sí estamos en condiciones de hoy ir afirmando. Fíjense, el primer punto es que antes de la cuarentena, de la pandemia, nosotros ya sabíamos que teníamos una vulnerabilidad en salud mental que alcanzaba el 40%, que es altísimo. O sea, ustedes piensen que de cada 10 personas, 4 son vulnerables a padecer algún trastorno mental, ¿sí? De esas 4, cuando uno habla de la vulnerabilidad, que es la fragilidad, una fragilidad, digamos, que además tiene ciertas características, en salud mental, por ejemplo, no es estática. Hoy uno puede ser frágil y mañana no. O hoy puede estar bárbaro y pasado no. O sea, es dinámica la vulnerabilidad en salud mental. Dependen de un montón de cuestiones que algunas ya se las voy a puntualizar, pero en donde la personalidad juega un rol fundamental. Hay personalidades con gran flexibilidad y capacidad de adaptación y otras mucho más rígidas. De hecho, hay estudios que miden cada dimensión de la personalidad que nos permite tener en claro cómo se desarrolla esta cuestión que tiene que ver con la vulnerabilidad o la fragilidad. Pero, insisto, antes de la pandemia hablábamos de un 40%. De hecho, fíjense que un estudio que se hizo en Argentina y que fue a correlación de varios lugares del mundo, ¿no? Que aproximadamente indicaba que era altamente seguro
que 1 de cada 4 padeciera patologías. Estábamos hablando de 25%, ¿sí? Y dentro de la patología, la psicopatología, por supuesto, hay un componente importante que es la psicopatología, que todavía sigue dependiendo de factores más psicológicos que biológicos, ¿sí? Por ejemplo, todo el conjunto de los trastornos por ansiedad, hasta el día de hoy se sigue suponiendo que lo factorial en lo que hace a la parte psicológica tiene mucho más peso que otras cuestiones. No así otros cuadros psicopatológicos. Pero, ¿por qué hablo de lo psicológico? Porque lo psicológico, indudablemente, tiene una correlación con esto que yo les decía y que hoy está muy de moda en el mundo, que es el estudio de las dimensiones de la personalidad. Cuando hablamos de las dimensiones de la personalidad, significa que, de manera estadística, nosotros tenemos aproximadamente 5 características que se sostienen y se repiten y son nuestros modos de ser frente al mundo, ¿sí? Esas 5 características que se relacionan con extremos, que hasta además se pueden clasificar hasta en 12 subtipos, fíjense, son, por ejemplo, apertura a la experiencia de un lado, rigidez del otro, estabilidad emocional de un lado, inestabilidad emocional del otro, introversión, extroversión del otro, o sea, ya les dije 3, amabilidad, hostilidad, ¿sí? Responsabilidad, impulsividad. Esas 5 dimensiones, fíjense, que tienen, como les decía, 12 subtipos, marcan claramente una tendencia en el carácter del sujeto. Y esto, que en algún momento se estudió en los años 50, vuelve a estar en vigencia porque hoy es una herramienta muy importante para el tema de la violencia. ¿Y por qué se usa para el tema de la violencia? Porque el factor que tiene que ver, o la dimensión que tiene que ver con estabilidad emocional, y con impulsividad, responsabilidad, y con amabilidad, hostilidad, que son 3 de las 5, se correlaciona con altos niveles de violencia. Este fenómeno, que en Córdoba, por ejemplo, un dato muy interesante estadístico, nos dice que entre el 15 de marzo y el 15 de abril, que fueron los primeros 30 días aproximadamente de la cuarentena, hubo 0 homicidios, ciudad de Córdoba. Sin embargo, entre el 15 de abril y el 30 de junio, aumentamos un 30% los homicidios comparativamente con el año 2019, 2018 y 2017. O sea, nos fuimos a una tasa mucho más alta de la que teníamos, de homicidio, le estoy diciendo, ¿no? No de lesiones graves ni de otro tipo, sino homicidio, que es un indicador para estudiar la violencia. E indudablemente esto se correlaciona con 2 factores que ya se sabe que están relacionados con la temática de la cuarentena, sobre todo, que es el alcohol, el aumento del consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, que consumía los sábados, pasaron a ser sábado todos los días. Entonces el consumo naturalmente aumentó. Pero además, en cuarentena, lo paradójico es que se cerraron un montón de servicios de salud mental. De hecho, en el Hospital Nacional de Clínica y el Hospital Universitario, el servicio de psicopatología está cerrado desde que empezó la cuarentena. Entonces no hay servicios que puedan atender, digamos, este tipo de cuadro, por ejemplo. A su vez, sabemos que aumentó, en el caso particular de el subtipo de violencia intrafamiliar, que también aumentó la violencia de pareja, está muy correlacionado con el consumo de alcohol. O sea que hay toda una especie de sumatoria de factores que hacen que el tema de la violencia pase a ser, les diré epidemiológicamente, uno de los temas más dramáticos de la cuarentena. Y que además se correlaciona fuertemente con estas dimensiones que yo les digo. ¿Se acuerdan que les decía lo de la estabilidad emocional? Lo del tema de, ¿cómo era la estabilidad? Los 3 factores que se relacionaban eran estabilidad emocional, impulsividad, responsabilidad, amabilidad, hostilidad, que son las 3 dimensiones que hoy se estudian mucho en el tema de violencia. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en estado de cuarentena, los ingleses, que ya estudiaron, fíjense el fenómeno, y lo publicaron en una revista importante que es Lancet, estudiaron que el periodo de 10 días aumenta la inestabilidad emocional en la población. Periodo de 10 días de cuarentena. Cuando les diga el número nuestro nos morimos, estamos casi en 140 días. Ellos estudiaron 10 días y estudiaron el efecto en 10 días. O sea que imagínense, nosotros, más allá de nuestra gran capacidad de adaptación, indudablemente que
la cuarentena ya está generando más efectos nocivos que probablemente el propio COVID. El asunto es que hay mucho temor de los gobiernos, naturalmente, en esta cuestión, porque se sabe que el gran tema es la capacidad instalada de camas y de UTI y de sistema, que obviamente ha sido muy deficitario. Y en la Argentina ni les cuento, nosotros hemos perdido capacidad instalada en los últimos 30 años, pasamos de un indicador de 5 camas cada 100.000 habitantes y hoy estamos en aproximadamente 2, o sea, hemos bajado mucho más de lo que se debería sostener, digamos, en términos de... De hecho, fíjense que todos los años había dificultades con las enfermedades respiratorias de los niños, o sea que imagínense que esta pandemia, bueno, obviamente afecta, y ya hay los porcentajes en cama son terribles en cuanto a ocupación de cama. Imagínense que si uno se enferma y no tiene posibilidad de ser internado, lo que eso implica. Pero al margen de esto, es indudable que los efectos de la cuarentena, en términos psicológicos, ya está haciendo estragos, ¿sí? O sea, ya está produciendo una sensación de malestar que impacta no solamente, o digamos fundamentalmente en el tema de violencia y consumo, pero que no solamente hay, porque también hay aumento de los trastornos de ansiedad, como ya lo habíamos dicho con Giovanni cuando hablamos de este tema, también se observa dificultades en los trastornos del sueño, ¿no es cierto? Que esto ya se venía estudiando. Lo que no sabíamos era la preponderancia que iba a tener el impacto de la cuarentena en el tema de la violencia y en el tema del consumo. Que, por ejemplo, Estados Unidos hizo un informe hace poco y ya, digamos, observó un aumento del 40% de la mortalidad por consumo, que es elevadísimo esa tasa, muy elevada. Lo dijo la doctora Volkov, que es la directora del Instituto Nacional de Adicciones en Estados Unidos, en una conferencia que tuvimos hace poco. Bueno, comentó eso como un dato verdaderamente tenebroso, digamos. Bueno, yo diciendo esto, me parecía muy importante ahora que Giovanni nos cuente un poco cómo estaba en Italia la cosa, qué estaban observando. Sé que él estaba haciendo varias investigaciones, como para poder luego discutir sobre el asunto. Claro. Leandro, io mi aggiunto a tu tan puntual e interessante osservación con un estudio que hemos hecho recientemente y que esta noche me voy a proponer. Me voy a ayudar simplemente con 4 o 5 slides, así como otra vez cuando hemos tocado el tema pandémico nella fase más explosiva. Así, dunque, espero que va a comparecer. Ok. Aparece, sí, espero, sí. ¿Está apareciendo? ¿Está? Ok. Perfecto, aparece. Aparece, vale, dale. Simplemente, eso es un estudio que hemos hecho recientemente sobre la percepción de los efectos del COVID-19 a nivel individual. Es simplemente una investigación que hemos hecho sobre una muestra de 400 personas residentes en la provincia de Frosinone. Frosinone, justo para explicar, es un pequeño pueblo a 60 kilómetros al sur de Roma, donde yo trabajo. Solo así para explicar más cómo es, le muestro justo así que vamos a entender más cómo es la... Hablamos de una provincia de 510.000 habitantes, ¿ok? Esa es la proporción. Entonces, quisiera ofrecerle, ante todo, 2 datos que me parecen bastante interesantes. No se necesita ser psiquiatra o médicos para comprenderlo. Muy simple. Esa es una fotografía de la actividad clínica que hemos hecho desde el 15 de mayo hasta el 15 de julio. Quindi la hemos registrata ahora, poco menos de la semana pasada. Hablamos de los últimos 2 meses de actividad clínica. Ahora, el dato interesante es las solicitudes de visita que hemos tenido en este periodo. Si lo vamos a comparecer con el mismo periodo del año pasado, aparece
prácticamente lo mismo. Tenemos 97 nuevos accesos de personas que van a pedir visita psiquiátrica o psicológica contra de 94 que hemos tenido el año pasado. El dato más interesante son las solicitudes de certificados de asistencia social o de intervención integrada. Ahora, me explico. En Italia, pienso que en Argentina va a pasar lo mismo, como en otros países también. Cuando una persona te pide un certificado psiquiátrico, la mayoría de las veces lo hace para conseguir una pensión de invalidez que la mayoría de las veces se convierte en un beneficio económico. Misma cosa pasa con la asistencia social y con la intervención integrada. Ahora, el dato interesante es que en estos 2 meses, el dato, como se puede mirar, subía a 32, a 14, a 7, a contra de 11, 3 y 1. Esto que está a significar que la pregunta que la persona te hace cuando se va a presentar a un centro de salud mental, en este periodo es más para conseguir una ayuda que se va poi a modificar en un ayuda económico, que no una ayuda específicamente psiquiátrica o psicológica, quindi, come dire, específicamente clínica. ¿Ok? Este dato se va a fortalecer cuando vamos a mirar muy rápidamente la tipología de los certificados médicos legales que sube. Hemos hecho 16 certificados para la discapacidad civil, quindi un beneficio económico inmediato. El otro aspecto muy interesante, los certificados que hemos hecho en el campo del conflicto de trabajo. Muchas veces hablamos de despidos, quindi de seguro un nivel de conflictualidad de trabajo e quindi di despidos e quindi al final una problematica económica que de seguro en Italia en este periodo está seguramente subiendo. Así, vamos a las últimas 2 slides para proponerle este estudio que hemos hecho. Así que la nuestra encuesta fue a través de una presentación de 6 ítems a que le debe colocar en orden de gravedad percibida, ¿ok? Nosotros hemos mostrado una lista, un listado que ahora le propongo, de 6 aspectos y preguntábamos a cada entrevistado de poner por gravedad percibida cada uno de estos ítems en una clasifica, ¿ok? Los encuestados fueron 400 personas, divididas 200 hombres y 200 mujeres, con una edad entre 30 y 60 años. Esta encuesta la hemos compartida con nuestro Centro de Salud Mental de Frosinone, en acuerdo con el Centro de Salud Mental de Cassino, y con los servicios sociales de distintas intendencias de pueblos pequeñitos acerca de la capital que es Frosinone. Hablamos de Bovilérnica, Ferentino, Morolo, Supino. Todos pueblos, como estamos diciendo, bastante pequeñitos. Entonces, los ítems que hemos mostrado a cada uno entrevistado son esos: conflictos económicos, terapia intensiva, entendida como miedo de definir en terapia intensiva, miedo de perder la posibilidad de volver a una vida normal, el miedo de infectarse, quindi de la infección pandémica, el miedo de compartir conflictos sociales o la pérdida dello Estado, quindi dello status personal socioeconómico. ¿Ok? Ahora, el dato sorprendente fue eso. Hemos hecho la primera encuesta en el periodo más
fuerte da un punto di vista pandemico entre marzo e aprile del 2020. In questo periodo in Italia il fenomeno pandemico estaba explotando, era el lockdown, el lleno lockdown. Ahora podete mirar cómo la mayoría de los entrevistados pusieron el miedo de infección al primer lugar. Sigue el miedo de finire in terapia intensiva al segundo, la pérdida de vida normal al tercero e via via pérdida de estatus socioeconómico, de conflictos económicos entendido en este caso como conflictos económicos a nivel nacional, a nivel más amplio, e lo mismo per quel che concerne los conflictos sociales. Ahora, esta clasifica, como aparece de manera bastante clara, se va a modificar totalmente ahora. Cioè nel periodo 20 giugno-20 luglio, che es el periodo del cual ahora estamos totalmente o más o menos salidos del periodo pandémico más grave. Ahora estamos en un periodo, como estábamos diciendo otra vez, bastante tranquilo para Italia. No tenemos restricciones, solo el uso de la mascarilla cuando tú te vas por la calle, pero de verdad no tenemos una situación tan restringida, tan de lockdown, absolutamente no. Bien, ¿cómo se puede mirar? Al primer lugar, ahora aparece la pérdida del estatus socioeconómico. Los entrevistados tienen miedo de perder su posición económica, claro, porque la mayoría de las tiendas, de las actividades, está totalmente cerrado, todavía está cerrado. Al segundo lugar, hablamos de pérdida de vida normal. Más amplio, conflictos económicos. Muchas personas tienen miedo que se va a crear, que se va a pasar un conflicto económico de larga acción a nivel nacional. Dato interesante es el miedo de la infección. Como se puede mirar, el miedo personal de poderse infectarse ahora está más o menos, está a la mitad, al cuarto lugar. E forse il dato más interesante de los datos es el miedo de la terapia intensiva. ¿Eso por qué? Eso pasa, por lo menos en Italia, porque hemos mirado cómo la mayoría de las personas infectadas todavía no van a terminar en camas de terapia intensiva hospitalaria. En Italia, ahora como ahora, tenemos ocupado únicamente 200 camas de terapia intensiva a nivel nacional. Es un dato mínimo. Eso probablemente ci fa como dir comprender por qué el miedo de quella que son la consecuencia de la infección pandémica, ahora como ahora, las personas, como dir, no se preocupan. Al final, la última slide que vi propongo para terminar, come dire, quello che al final è una riflessione sobre questo tema, es esta. L'ultimo siglo, hasta ahora, ha tenido 5 crisis económicas importantes. Hablo de la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos y después en Europa, la fin del New Deal del 37-38, la crisis del petróleo entre los años del 73-75, la Double Deep Recession del 80-82 e, in ultimo, la Gran Recesión, quella de la famosa bola de los apartamentos, ¿no? de las residencias que pasó a Estados Unidos del 2007-2013. Bien, en todos estos eventos a carácter económico, el dato, como dir, psiquiátrico que va a reunir todo esto fue un aumento
aumento de las tasas de suicidios registrato entre el 17 y el 22% a nivel mundial. Mi observación, pregunta es, tenemos el gran riesgo que esta situación pandémica se va a poner en esta clasifica, se va a ayuntar a esta clasifica con el riesgo real que este miedo, que ahora como ahora es únicamente un miedo a nivel de sentimiento, como decir, psicológico, quello de una pérdida del factor económico individual, se pueda tramutar en un pronto futuro con una elevación, con un aumento del riesgo del suicidio, de la tasa de suicidio. Esa es la mia observación que quiero compartir con vosotros. Gracias. Interesantísimo, Giovanni. Muy bueno y muy buena advertencia también. Leandro, tenés el micrófono desconectado. Actívalo. Te lo activo. Bien. Adelante. La verdad, es como decíamos, ¿no? Es muy interesante lo que nos plantea Giovanni porque efectivamente está mostrando cómo es la progresión de esta pandemia y de qué manera va a ir modificando también el tema de los miedos al respecto de la población. Que nosotros ya algo estamos viviendo. Córdoba en particular, además, Giovanni, han cerrado, por ejemplo, los restaurantes tradicionales, que era un tema que a uno le impacta, ¿no? Cuando uno se escucha que los restaurantes tradicionales no están más abiertos, bueno, y esto obviamente recién empieza. Y encima ahora han prorrogado la cuarentena hasta el 16 de agosto, creo. O sea, realmente es un tema muy complejo. Ayer en Córdoba hubo algunos cierres, por ejemplo, de la obra social de la DASPU, porque además, como no todo el mundo sabe los protocolos de actuación, habilitan un servicio y te cae el comité de emergencia y ve que no se respeta no sé qué, la distancia, que si no se respeta esto, que yo, ¡pam!, te cierran y te multan. Han aumentado las multas. Entonces, bueno, indudablemente que esto va a tener unos efectos que van a modificar la vulnerabilidad. A mí no me cabe duda de eso. Yo creo que, imagínate, si estábamos con una vulnerabilidad del 40% antes de la pandemia, ¿cuál es el nivel de la vulnerabilidad que vamos a tener ahora? Y bueno, y con datos realmente, no sé si ustedes el tema de la violencia allá lo están, como somos tan parecidos así en las reacciones, yo digo, ¿no sabes si ha aumentado, si ha habido algo con el tema de la violencia y el consumo, Giovanni? Hasta el momento, Leandro, Sí. hasta el momento no hemos tenido una elevación de este fenómeno. Yo pienso porque estamos propio del momento límite. Todos esperan este tipo de situación, desafortunadamente, en el próximo octubre. Cioè hablamos en los próximos 2 meses, porque en los próximos 2 meses la previsión económica del país va a ser seriamente interesada en sentido negativo, claro. O sea, quindi, sí. Bueno, fíjate que en todos los estudios que se han hecho sobre homicidios, lamentablemente Latinoamérica tiene el indicador más alto del mundo, de todas las regiones. Cuando uno compara África, Europa, Estados Unidos, Asia, cualquier zona del mundo, Latinoamérica alcanza casi 9 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio mundial es 4 o 5, o sea, es el doble, digamos, en Latinoamérica. Y nosotros no representamos, en términos proporcionales, el mismo nivel de población, al contrario, hay mucho menos en Latinoamérica que en otros lugares del mundo, o sea que también hay que correlacionar la tasa con la cantidad de habitantes. El fenómeno, además, se lo correlaciona directamente con crisis económica y desigualdad, porque Latinoamérica tiene el indicador más alto de desigualdad, y eso explica por qué tenemos el indicador de homicidio más alto. O sea que, tomando lo que dice Giovanni, uno podría concluir efectivamente que en los próximos meses nosotros vamos a tener más elevación del indicador de violencia, porque va a estar correlacionado con los factores económicos y los factores de desigualdad.
el riesgo está todo, Leandro. Sí, porque si el indicador no se va a mutar, claro que el destino, sí, tenemos esta posibilidad. Y te digo, en Italia muchas personas están pensando que va a pasar de seguro este tipo así de explosión social, pues al final, ¿no? Otro miedo es quello que se llama el odio de clase, ¿no? L'odio interclasista, porque claro, eso es el otro aspecto que puede aparecer, esto seguro. Y porque aumenta la inestabilidad y también aumenta la intolerancia, a la par, digamos. Exactamente. Fíjate, acá en Córdoba, cuando fue el Día del Orgullo del colectivo de los LGTBQ, se armó una trifulca en la plaza por las banderas, que citaba una bandera, que citaba la otra. Se agarraron toda trompada, fue una cosa, digo, no había, si bien tenemos algunos niveles todavía de hostilidad y de discriminación, no para que se llegue a ese nivel de agresividad pública, que fue un espanto. Nosotros incluso la tratamos hicimos un panel para analizar el tema, porque bueno, obviamente está correlacionado de nuevo con estos elementos que tienen que ver con la inestabilidad emocional a consecuencia de los factores, del factor económico y de todo lo que nos está sucediendo. Un dato curioso è che dunque in Italia todo el periodo pandémico la población ha respuesto en manera, como decir, en manera inteligente, haciendo y observando el lockdown. Bien, este dato fue da parte del gobierno y de las autoridades italianas interpretato como un sentido de alto nivel social patriótico nacional. Como tú sabes, tú me conoces, me siento patriota, pero como se dice algunas veces, el patriottismo, in italiano diciamo, è l'ultimo rifugio delle canaglie. Cioè, è l'ultimo, come vuol dire, tu vas a usare il patriottismo para non toccare il tema verdadero. Yo personalmente, la interpretación mucho más básica de esta reacción que la población ha tenido es mucho más simple, Leandro. Es el miedo. El miedo. Cada uno tenía miedo de morirse. Claro, la persona no es estúpida, claro. Al final todos tenemos el nuestro sentido de sobrevivencia, ¿no? Claro. Y yo pienso que al final la respuesta que hemos tenido a nivel nacional fue una respuesta únicamente y básicamente de miedo, de simple, humanísimo miedo. Todas las otras implicaciones son... ¿Eso por qué lo digo? Porque ahora que este sentimiento de miedo desapareció o está desapareciendo, la reacción popular que se puede mostrar por la calle, por la ciudad, es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. La disciplina, el reglamento, ninguno lo va a respetar. Claro, es una anarquía al final. Pero vos decías que se mantiene un nivel de miedo, nada más que también, digamos, se orienta a otra causa. Claro, pero tú me enseñas, Leandro, que, como yo digo siempre, los valores como patriotismo, sentido ético, no son sentimientos intermitentes. Tengo el sentido ético hoy a la medianoche de hoy y mañana a las 4 de la tarde no lo tengo más. Claro. Por eso yo, no, pienso. Tal cual, tal cual. No, y es interesante lo que vos dices, porque además la gente por ahí, yo siempre observo esto. Por un lado, a las conductas siempre le dan un sentido de voluntad, sí, que vos sabes como yo que no siempre la conducta es voluntaria, porque depende de un montón de circunstancias y de la psicopatología, no es voluntaria, pero la gente en general cree que uno hace las cosas porque quiere y cuando
si está triste puede cambiar, digamos. Es más, cuando hay alguna persona con depresión, lo peor que pueden hacer es darle un consejo, ¿ves? Pero bueno, pero esto se observa muy frecuentemente. Y lo otro, que me parece un elemento interesante también, porque también lo estuvimos analizando hace poco en un panel, que las emociones, cuando se sostienen en el tiempo, no son cuestiones exclusivamente de tipo psicológica, sino que producen una descarga química en el cuerpo que, cuando se sostiene, erosiona todos los órganos. Por ejemplo, si nosotros tenemos sostenido el miedo permanentemente, las suprarrenales liberan cortisol y el cortisol elevado en sangre va deteriorando la mayoría de nuestros órganos. Entonces, no es solamente una cosa como así abstracta, psicológica, que no tiene nada que ver. Yo no quiero ni imaginarme si además de esto que vemos de la violencia, los efectos que va a tener el distrés y el estrés crónico que se está viviendo de alguna manera en las próximas patologías. De hecho, fíjate vos que los epidemiólogos, cuando hicieron el cambio, nosotros tenemos un fenómeno muy interesante que se llama la transición epidemiológica, que todas las enfermedades que se daban en el siglo XX fueron mutando y en el siglo XXI son totalmente distintas. Lamentablemente muchos servicios siguen siendo modelos 70 o modelos 60, cuando en realidad las patologías hoy son otras, digamos, ya la gente se enferma y se muere de otras cosas distintas. De hecho, por ejemplo, las muertes por lesiones, las muertes que tienen que ver con muertes violentas, está a la par de las enfermedades cardiovasculares, que son elevadas, digamos. Pero aparecen otras patologías como las metabólicas, bueno, que están muy relacionados con esta cuestión del estrés y el distrés. Entonces, yo digo también que a veces no se tiene en cuenta este tema de las emociones y el modo en que impacta en el organismo y nos predispone a la aparición de otro tipo de cuadro, que bueno, veremos cómo, porque esto va a haber que hacer un estudio epidemiológico, indudablemente va a haber cambios, digamos, la gente se va a enfermar de otra cosa, se va a morir de otra cosa, y el COVID capaz que pase. Y solo haya generado la idea de la pandemia mundial un montón de otras muertes y enfermedades que, bueno, vos las mostrabas la otra vez en tus gráficos. La cantidad exactamente. Sí. De hecho, fíjate, el otro día también escuché a un cardiólogo, todas las enfermedades crónicas la gente dejó de consultar, porque tiene miedo de ir a un hospital, entonces no se controla. Los controles oncológicos no se hacen, los cardiológicos no se hacen, entonces, bueno, indudablemente hay un nivel de riesgo importante, ¿no? Sí. Seguro. Muy bien, interesantísima la conversación. Creo que no hemos superado el primer aperitivo, mucho más meduloso, con muchas más cosas interesantes para ver. ¿Hay alguna pregunta por ahí dando vueltas? Giovanni, en Europa ya está viendo el rebrote del virus. ¿Cómo lo está tomando la gente? Es un tema muy controvertido, Sergio. Questo, porque el punto es, claro, las infecciones, cioè el contagio, el número de los contagiados de seguro existe y de seguro se está ampliando. El punto pero es, ed esta es la cuestión controvertida, que la mayoría de los infectados no se van más a terapia intensiva y no necesitas más de hospitalización. Así que todos, y muchos médicos también, el pensamiento es, ok, tú te vas a infectar, te paras en tu casa 15 días y al final te vas. E come stavamo dicendo otra vez, ¿no? nella otra charla del segundo aperitivo, 2 meses atrás, que el dato, especialmente, otra vez estábamos, te recuerdas, hablando del datos de los muertos. Ma todavía el datos de los muertos es un dato infinitesimal. Si tú lo vas a comparecer con el dato de la española, de la influenza española, con tasa de muertos para cáncer que tenemos cada año, es un dato mínimo. Quindi, come dire, il problema di fondo è uno solo, è la percepción individual del riesgo real del COVID-19. Esta percepción de riesgo a la primera
onda de pandémica era muy fuerte, ahora es completamente cambiado, ma porque è cambiata como decir, el destino del virus. Muchas personas piensan que proprio la fuerza agresiva viral ha tenido de seguro un calo, come dire, marcado, perché se no non si explica. Muy bien. Aprovecho a hacer una pregunta, Giovanni. Ustedes que ya han superado el pico y que están en esta etapa, ¿el caso de reincidencia o de gente que se contagia por segunda vez es mínimo? ¿Son algunos casos muy aislados o puede llegar a ser frecuente? Digo, porque estamos buscando el rebaño, acá armar el rebaño, digo, y al final, tanto rebaño, si se van a contagiar por segunda vez, es un poco una speculazione. Io ti dico, è un dato, come dire, il rischio di reinfezione al momento è un dato, perlomeno in Italia, è minimo. Cioè, se non mi equivoco, hemos tenido más o menos, ¿cuánto? 22 personas a nivel nacional que se reinfectaron. Cioè, hablamos de un número que es ridículo. Es ridículo. Okay. No. Bien. Eso es el punto. Bien. César, tenías una pregunta para Leandro. Sí, bueno, muchas gracias Sergio, de todo pico, gracias por organizar esto. Para Leandro, respecto a lo último que decía, de la proliferación de nuevas enfermedades, o por lo menos las conocidas, van a ir desapareciendo. Bueno, no soy específicamente a hablar en los términos que habló él, pero en los pueblos se vio mucho que salían a fumigar con agua clorada o lavandina, las calles y fachadas de las casas, por todas las calles, y en algunos barrios aquí de Córdoba, por lo que he leído también. ¿Qué opina? ¿Está bien? ¿Mataron a todo el microecosistema? ¿Qué opinión tiene desde el punto de vista suyo? Gracias. No, por nada. Mirá, vos sabés que este es un tema que se viene estudiando no solamente por la cuestión rural del campo, sino por el tema de las sustancias que se usan para hacer que el agua sea potable, ¿no? Y realmente, bueno, en la medida en que uno avanza, va encontrando cada vez más elementos negativos en todo este tipo de sustancias, ¿no? Por supuesto que depende de la dosis, de la cantidad, del tiempo. Por ahí una vez no hace nada. No hace nada a la salud, y por ahí sí, bueno, genera algún nivel de desinfección mayor. Hay que estudiar muy bien digamos, esto que te digo yo, la dosis, los tiempos y la periodicidad en que se hace. Pero hoy se recomienda en general tratar de usar más métodos naturales que de estas características. De hecho, fíjate vos que ha habido con el tema del campo, lo rural, todo, bueno, vos viste que ha habido una serie de manifestaciones, y nosotros dentro de lo que es la transición epidemiológica se observa el impacto de este tipo de uso. No es lo mismo, de hecho en el mundo, por ejemplo yo me enteré hace un tiempo que Argentina tiene zonas muy interesantes porque producimos cosas de manera natural, y eso tiene un valor en el mercado mundial que no es lo mismo en otros lugares donde se usan mucho más elementos tóxicos, y esto es así de claro. Lo que pasa es que la toxicidad hoy, César, la tenés que, mirá, si uno se pone a ver, está en todo. Fíjate vos, ¿por qué cerró, dicen los ingleses, Ericsson? Ericsson fue la primera compañía de móviles celulares, y cerró. ¿Por qué cerró? Porque fue la primera que investigó el impacto de los celulares en los tumores intracraneales, y se descubrió que hay correlación. O sea, cuando uno se pone a ver, digamos, acá te da ganas de irte a vivir a la luna, digamos, porque realmente tenemos un nivel de riesgo, digamos, importante en todo sentido, ¿no? Quería saber si verdaderamente servía para, digamos, lo que en un primer momento, allá por marzo, abril, era matar el coronavirus. Mira, en general, lo que yo he escuchado en el equipo de los epidemiólogos, al menos de Córdoba, es que con las medidas higiénicas alcanza.
Y cuando digo las medidas higiénicas significa lavarse las manos, mantener la distancia, usar el barbijo y punto. No hacer más que eso. Sí, cuando vos traes por ahí algo del exterior, bueno, ser precavido en la higiene de la bolsa, sobre todo porque vos analizás en los lugares de alta incidencia son el transporte urbano y el supermercado, por ejemplo, que mucha gente no lo sabe, pero son los dos lugares, son mucho más infectantes que el hospital, por ejemplo. De hecho, fíjate que cuando vos tenés que ir, ahora que tenés que llenar papelitos por todos lados, porque te piden que llenes la declaración, va a tomar un café. Yo cada vez que entro a tomar un café tengo que llenar papelitos. Y a veces entro 3 o 4 veces al mismo lugar, y como el protocolo, cada vez que entras, te toma la temperatura y llena el papelito. Y en el papelito te pregunta lo del transporte público, porque en realidad se sabe que son los lugares, son los focos, digamos, de alta infectación. Pero, yo insisto, en realidad nosotros, la percepción que le hemos dado a la pandemia, quizás por las redes, quizás porque es un fenómeno mundial, quizás porque no, obviamente no tenemos, ha sido peor que el SIDA, por ejemplo, porque fíjense que con el SIDA era muy importante, bueno, llevamos prácticamente, creo que fueron 10 años o 12 años hasta que se encontró los tratamientos y hoy prácticamente dejó de ser un problema. Nosotros con el nivel de presión mundial, probablemente en un año tengamos la vacuna, una cosa inédita, porque siempre, y esto Giovanni también lo sabe igual que yo, las vacunas te llevan un proceso de 10 años, pero acá ha sido tal la presión de las redes, la presión, que bueno, en un año vamos a tener la vacuna. Pero creo que ha sido una cosa que se le ha dado un nivel de envergadura mucho mayor de los efectos que realmente termina teniendo, ¿no? Pero bueno, claro, tiene una alta tasa de infectación, que ese es un tema que no lo puedes dejar de tener en cuenta, y probablemente cuando vos tenés un nivel elevado, bueno, llegás a un nivel de riesgo, pero no ha pasado todavía. En Italia finalmente hubo esto de que había lugares donde no se podía internar a la gente, porque en algún momento decían, por ahí, viste, las noticias eran que, bueno, no, en este lugar tenían que llevar a otro lado porque ya no había posibilidad de internar en este lugar. ¿Eso lo vivieron, Giovanni? Era en la Romagna, creo, era en la Romagna. Exactamente. Al sí. norte. Al norte pasó eso. Sí, cerca de Milano, porque fue la parte de Italia más golpeada dal Covid. Sì, sì, sì. Hablamos de Milano, de Bergamo, de Brescia, quindi la parte nord-est de Italia, sì, eso sì. Te dico, Leandro, el proceso, quello che in Italia hemos llamado de sanificación, ¿no? Que tú vas a sanificar, non so, la oficina, la tienda. Fue un proceso que hemos intentado al inicio de la pandemia. Pues ahora ninguno lo hace más, ma probabilmente porque los datos han mostrado que el contagio para tocamiento, ¿no? Directo, probablemente es muy, muy bajo, porque al revés, a lo contrario, todos estábamos ya infectados. Porque, por ejemplo, no sé, a Roma, la percentual de lugares que han verdaderamente sanificado fueron mínimo. Hablamos ¿qué te debo decir? 200, 300 percentualmente, perché era una pratica muy complicata. Quindi, eso è il punto. De seguro la infección pasa, ¿no? A nivel interhumano, pero pienso que podemos decir que abbastanza seguramente no te va a pasar si tú tocas con tu mano la mesa donde una otra persona 10 minutos antes ha tocado la misma mesa. Porque por lo menos en Italia estábamos ya todos infectados, todos. Claro. Muy bien, es así. Verónica, creo que tenías una pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Para Leandro ya me habían contestado, Giovanni, muchas gracias mi pregunta. Con respecto acá, para Leandro, ¿no? Viendo que en Europa ya está el rebrote, ¿sí? Y nosotros podemos adelantarnos al futuro de alguna manera por lo que está pasando allá. ¿Cómo hacemos para que, ya que estamos nosotros todavía no hemos llegado al pico máximo, por eso es que se está extendiendo tanto la cuarentena,
¿cómo vamos a hacer cuando estemos llegando al verano, por decirlo, al calor? ¿Vamos a seguir? ¿Se va a liberar? ¿Cómo la gente se va a encontrar? Porque es como que está en una cuarentena eterna. O sea, eso está afectando no solo psicológicamente, sino también, como decía Giovanni, económicamente. Nosotros tenemos un problema que ya se está discutiendo en algunas asociaciones médicas, que es la tiranía de los infectólogos, se llama, o se dice, la tiranía de los infectólogos. Porque lo mismo en Italia, Leandro, lo mismo en Italia, lo mismo. Y tengo muchos amigos infectólogos, pero, a ver, en un comité de emergencia de estas características, vos tenés que incorporar otras disciplinas, no podés quedarte solo con los infectólogos, que obviamente están haciendo su trabajo y bueno, y ellos dan sus recomendaciones de acuerdo a eso. Habría que incorporar gente de la salud mental, hasta de la antropología, porque los efectos y los cambios, nosotros todavía no los dimensionamos. No sabemos hasta dónde vamos a desarrollar tecnologías y cosas que hemos hecho, digamos, para seguir conectados. Porque yo siempre digo lo siguiente, fíjense, uno piensa que el hombre lo único que necesita es alimentarse y comer. Y no, nosotros necesitamos de las personas. Construimos nuestro cerebro a partir del relacionamiento. Y si lo primero que se rompe en una medida como esta, la cuarentena, es el relacionamiento, el hombre va a buscar miles de modos de seguirse relacionando, porque es como el agua y la comida. Necesitamos de eso. Entonces, bueno, eso ha sido la explosión de la virtualidad. Yo digo, porque a mí me pasó un fenómeno muy interesante, una vez, el año pasado, fue el anteaño pasado, me tocó ir a Río de Janeiro, por una charla, bueno, y aproveché y fui con una familia, bueno, me fui allá. Cuando vamos a un barrio, en Río de Janeiro hay un barrio que es muy bohemio, cuando vamos ahí me dice mi hijo, acá está lleno de viejos. Viejo era gente de mi edad. Todo lleno de viejos, me dice mi hijo. Entonces, ¿qué le sorprendía a él? Que en ese barrio todo el mundo compartía algo y no estaba segmentado, porque en la Argentina estamos segmentados, los jóvenes van a un lado, los medianos van al otro, los más viejos van al otro. Bueno, a mí pues es que me quedé pensando, justo me toca cenar con un académico de Río de Janeiro, y le comento a él que me había llamado la atención esto a raíz de lo que me había dicho mi hijo, y él me dice, es que en Brasil la playa es pública, me dice. Y como la playa es pública, en la playa van los jóvenes, los viejos, los pobres, los ricos, todos, digamos. Entonces, la sociedad toma de la playa esa integración social, de alguna manera. Bueno, yo decía que a raíz de esto que ha ocurrido, que nosotros hemos ido al mundo de los millennials, porque cuando hemos entrado en la virtualidad, yo que me he virtualizado al máximo, siento que lo virtual es la playa. De nuevo pienso en ese fenómeno de la playa, porque en la virtualidad estamos todos. Ese fenómeno de cambio y de nuevo relacionamiento, es altamente probable que ya no lo modifiquemos y sigamos de esta manera. De hecho, los congresos nuestros ya se hablan de que van a ser virtuales. Lo que obviamente a muchos no les gusta, porque nos encantaba viajar, bueno, se acabaron, porque además es mucho más fácil el encuentro virtual que el encuentro presencial, ¿sí? ¿De qué manera, por ejemplo, la misma médica esta de Estados Unidos nos contaba en qué proporción había crecido la telemedicina? Es impresionante. Y en nuestro campo, como le pasa a Giovanni, nosotros tenemos casi todos nuestros pacientes virtualmente y lo vamos a modificar. Bueno, todos esos cambios van a generar nuevas cuestiones, ¿no? Nuevos modos y nuevas adaptaciones. Esto es así. Por eso yo digo, no solamente tuvimos que adaptarnos a la cuarentena, sino que nos vamos a tener que adaptar a la post-cuarentena, no a la pandemia, a la post-cuarentena. Todo lo que implica volver. ¿De qué modo? ¿En qué? ¿Con qué? Bueno, va a ser todo un fenómeno de debate. Por eso me interesa muchísimo escucharlo a Giovanni, porque él nos está hablando del futuro, de alguna manera. Nos está diciendo lo que a ellos les está pasando en el verano de pandemia, que nosotros todavía no lo hemos vivido. O sea que la riqueza que nos da, tenemos que estar eternamente agradecidos, Giovanni. Muchas gracias, porque realmente a mí yo tomé nota, y después te voy a pedir que me pases el power, me sirve un montón, sí, digo, sí, para seguro. poder conversar acá, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias y gracias, Leandro, porque ya tengo el título para el tercer aperitivo de salud mental, la tiranía de los infectólogos. Claro. Está muy bueno, por eso traemos mucha gente. Y ahí se va a aprender Sergio. varios, porque viste que nos gusta. La tiranía. Sergio, podemos aprovechar un poco la amabilidad de Giovanni, de nuestro embajador, en ocasión, si Dios mediante, ¿no? La pandemia, la cuarentena y todo eso, si en los primeros días de noviembre no pudiéramos hacer algo presencial y no virtual en Córdoba, bueno, un poco para analizar los post y reconocer un poco la situación real, digo, invitar un poco a Giovanni a que nos tenga en su agenda para los primeros días de noviembre y poder compartir un aperitivo real. ¿Por qué no, Viviana? Io, come tu ya sabes, tengo mi boleto listo para el 30 de octubre. Ahora esperamos solo que el espacio aéreo de Argentina se va a reabrir pronto. Ahora aparentemente parece en septiembre. Ya, esperamos. Como que yo ya estoy listo para volver. Así que esperamos. Bueno, excelente el aperitivo, me ha gustado mucho. Creo que nos estamos mejorando, cada vez es más consistente. Así que, bueno, con la esperanza de que nos volvamos a encontrar en otra ocasión y con alguna otra, pues si surge una nueva idea, vamos para adelante. Les agradezco muchísimo la presencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sergio, por reunirnos, a Vivi, que siempre están atentos de volvernos a encontrar, y un gusto verlo a Giovanni, como siempre. Gracias, Seguimos Leandro. en contacto. Igualmente, muchísimas gracias a Sergio, nuestro anfitrión. Tal cual. Les recuerdo que en unos pocos días vamos a colgar este video en YouTube, así ya lo tienen a disposición. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Quique, hasta pronto. Chao. Verónica, gracias como siempre por tu ayuda. Gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Chao. Buenas noches.